del arte de enseñar y no sé si alguien nos quisiera acompañar de la sala con una hojita y un papel para hacer una práctica didáctica. No sé si alguien se anima, abre la camarita y hacemos algo sencillo. Yo también lo voy a hacer, aquí tengo mi hojita y Laura Jessica también nos va a acompañar, así que si alguien se anima, lo hacemos, y si no, bueno, igual la hacemos las dos, pero sería bueno que alguien se anime de los que están ahí en sala. ¿Qué vamos a hacer? Yo pregunto, ¿todos podríamos hacer un círculo o es algo muy difícil hacer un círculo? Levanten la mano si alguien no puede hacerlo. ¿Alguien se anima a hacer el círculo? Ahí está Nelly, adelante Nelly. Nos acompaña con la hojita, vamos a hacer un círculo. Hagamos un círculo, por favor. Vamos a hacer un círculo. La lapicera casi no me pinta. Ahí ya tenemos el círculo de Laura Jessica, le quedó más círculo, de hecho. Aquí está mi círculo, no está tan círculo, está como ovalado, más como huevo que círculo. ¿Cómo tiene el círculo allá Nelly que nos acompaña, que se animó a hacer la práctica? Mire, tenemos a Nelly, creo que nos ganó, tiene un círculo perfecto. Quiero preguntarle a Nelly, ¿usó un círculo como herramienta, alguna moneda, o la hizo al tacto? Al tacto. Ah, muy bien. Entonces, ¿para dónde vamos con esta? Hicimos las tres un círculo. A mí no me quedó tan perfecto, a Nelly le quedó perfecto, a Laura Jessica le quedó más o menos. O sea, ahí vamos viendo. Entonces, nosotros decimos, es difícil hacer un círculo. Todo el mundo dirá, pero es un círculo, es fácil, pero a todos no nos queda igual. Entonces, el arte de enseñar implica precisamente lo que explicó el rabino, de encender ese fuego, esa llama. Es demostrar al estudiante que lo puede hacer. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Entonces, el ritmo de aprendizaje es donde varía. Entonces, a veces las personas dicen, pero ¿por qué? ¿Será que este hijo que yo tengo, esta hija que yo tengo, no es tan inteligente? En este caso, si mi papá estuviera vivo, diría, es que Nelly es más inteligente que Rocío, que le quedó más círculo más hermoso. Entonces, en esto es donde está la variación del ritmo del aprendizaje. Cada persona tiene un proceso diferente, cada persona aprende de diferentes formas, cada persona es influenciado y motivado ¿por quién? Por su maestro. Es el maestro el que le lleva a demostrar al estudiante que sí puede lograrlo. Entonces, por eso esta parte donde dice, si soy más inteligente o no soy más inteligente, no es la verdad. Esto es hasta que haya el instructor o hasta que la instrucción se reciba correctamente y entienda lo que hay que hacer. Si por ejemplo me dirían, es que este círculo que tú haces, ¿lo puedes mejorar? Claro que se puede mejorar. Entonces, ahí es donde vamos a dar el inicio. Esta es la introducción de encender el fuego. Así que para esa introducción, gracias Nelly por aportar ahí en tu figura. Vamos a pedirle a Laura Jessica que nos ayude con un video, por favor. Explícame. A ver. La mujer nesa estudia el esposo. Correcto. La mujer Sabia. Saba. Ajá. Es corona del esposo. Es corona de su esposo. Está bien. La mujer estudia. Destruye, ajá. La necia y pendenciaria es la que destruye, ajá. Pero la saba Construye la casa y el hogar, correcto. Construye. Correcto. Bueno, la mujer es gotera. Estamos presentando, bueno, este es el inicio del arte de enseñar
el encender el fuego. Este es mi sobrino de 5 años, cuando yo lo encogí, si estamos viendo, él está aprendiendo, esos son los proverbios, los que él dice, proverbios, la mujer sabia construye o la mujer necia destruye, esos son los proverbios que encontramos, y fueron dibujados por él mismo hacía los dibujitos, yo le decía tal cosa y él empezaba a dibujar. Entonces el arte de enseñar es precisamente esto, cómo se transmite. Entonces para eso Laura Jessica, me ayudas con la primera imagen, porque es lo que nos dice cómo se transmite el conocimiento. Ahí la tenemos, ya, gracias. Bueno, tenemos Proverbios 1, capítulo 20-23. Nos habla de cómo encender ese fuego, el arte de enseñar, cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo se debe llevar. Proverbios o Misle, capítulo 1, versículo 20-23 dice: la sabiduría enseña en público, levanta su voz en medio de las plazas y hace oír a los concursos de la gente y expone sus útiles documentos en las puertas de la ciudad y dice a todos los hombres: ¿hasta cuándo, a manera de niños, han de amar la niñería? ¿Hasta cuándo ustedes necios apetecerán o desearán las cosas que son nocivas? ¿Hasta cuándo los imprudentes aborrecerán la sabiduría? Conviértase a mi fuerza y la reprensión, y miren y les comunicaré mi espíritu y les enseñaré mi doctrina. Entonces, así es como inicia Proverbios. Les dice, la sabiduría es esto, la enseñanza, es dar a conocer el saber. Cuando dice la sabiduría es dar a conocer, ¿qué? Cuando dice, expondré mis útiles doctrinas, ese documento útil que está registrado ¿en dónde? En la Torá. En este caso dice, les expondré mi conocimiento, les haré saber el conocimiento de lo que está expuesto en ella. Y les dice, les comunicaré mi espíritu y les enseñaré mi doctrina. Entonces, cuando habla de la doctrina, es precisamente cómo yo transmito este conocimiento, esta habilidad que tiene el buen maestro de dar a conocer su saber, transmite diligentemente la sabiduría. La sabiduría que son llamados en la Torá los alumnos, llamados hijos. Se basa en la enseñanza precisamente, como lo explicó el rabino, Deuteronomio 6, es un mandamiento de la Torá. Tienen los padres la responsabilidad y educadores, en este caso los que toman el rol de transmitir valores, de fomentar el estudio para la vida de un niño, ¿no? En este caso nosotros no solamente debemos ver al niño como un niño o como un hijo, sino que debemos verlo como una generación que va a hacer de bendición, una siembra, como dice, sembrar, una generación que va a sembrar o una generación que va a destruir. Entonces es la responsabilidad que está ordenada para los padres y para los educadores. Entonces la Torá enseña que es una habilidad intelectual transmitir esta responsabilidad sobre los hijos. Por eso dice, les enseñaré mi doctrina. ¿Qué es lo que enseña? ¿Cómo lo enseña? ¿Qué es lo que comunica cuando le habla? Entonces por eso dice, acercar a los hijos, que es una de las tareas de responsabilidad. Ayúdame Laura Jessica con la segunda imagen. Es una tarea de responsabilidad y de hecho lo llama misericordia de un padre. Dice Isaías 38:19, encontramos este pasaje, Isaías: acercar a los hijos al servicio divino es fundamental para cimentar la fe en Hashem desde temprana edad, fortalecer el carácter y enseñarles los valores éticos. Les permite desarrollar ¿qué? Responsabilidad, obligaciones. ¿Para qué? Para asumir las consecuencias de los propios actos. Entonces, a nosotros muchas veces no se nos enseñó esto, la responsabilidad y asumir la consecuencia de nuestras acciones. Pero nosotros vemos y hemos aprendido que existen leyes, las halajot de los descendientes de Noah, en este caso nosotros, que es ordenado a toda la humanidad observar los 7 mandamientos, y lo que deben saber y lo que no deben hacer y sus prohibiciones. Se está ordenado para que se enseñe. Entonces, este texto lo encontramos en Orjot Tzadikim, dice, la mejor y la más elevada manera de manifestación de misericordia de un hombre que tiene sobre su hijo es llevarlo al servicio del Creador,
que bendito sea. Entonces, como está escrito ahí, los que viven y solo los que viven son los que te alaban como yo te alabo. El Padre dará a conocer tu verdad a sus hijos. Entonces dice, tendrá misericordia del alma de su hijo más que de su propia alma. Entonces habla de eso, el amor del alma hacia su ser. Entonces, ¿qué es lo que debe, por ejemplo, saber sobre los mismos y las prohibiciones? ¿Cómo está categorizado, por decir, la Torá y las prohibiciones? ¿Cómo se categoriza? Entonces dice, se trata de 4 características: creencia, acción, rasgos y discurso. Es como está categorizada la Torá. Entonces, cuando habla de creencia, es la orden que se da de creer en el único Dios, y que se prohíbe tener otras creencias, cuando dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Entonces, ahí se habla de la creencia. Cuando nos habla de las acciones, dice, la Torá está ordenando que hay ciertas acciones que debes hacer, ciertas acciones que no están permitidas que hagas. Cuando nos habla de los rasgos, nos habla de ciertos rasgos que debemos cambiar o mejorar o practicar o activar, como en el caso de la misericordia, la caridad, la bondad. En el caso de lo contrario, la ira, el enojo, la tacañería, todos esos rasgos de conducta que tiene el hombre, que dice deben enseñarse. Y cuando habla de los discursos, se está refiriendo a lo que se dice con sus palabras, a cuidarse en la mentira, en el falso testimonio, en el chisme, en el juramento, en las maldiciones, todo lo que implica los discursos. Entonces dice, esto es como lo que debes saber tu hijo sobre aquello que debe estar ligado. ¿Para qué? Para el bien de su alma, como lo dice Orjot Tzadikim. La misericordia de un padre es enseñarle el buen camino, llevarle por el buen camino. Entonces, cuando los padres no hacen esto, están privando a su hijo de una verdad escrita en la Torá, de un buen camino ordenado en la Torá, y esto los pone a sus hijos en los contextos sociales, ¿no? Porque obviamente cuando el hijo crece, que ya se ve expuesto a la vida social, se haya expuesto a cosas y se haya inexperto. De hecho, eso lo dice Proverbios también. Vengan aquí los inexpertos, alguien que no tiene experiencia sobre cosas que va a encontrar afuera. Entonces, a veces le dicen, de la puerta hacia afuera vas a encontrar muchos peligros, pero si el niño es instruido, es guiado, orientado, estos peligros o estas exposiciones son menores. No significa que el niño no se vaya a equivocar. Cuando está joven, muchas veces no obedecen, dicen, yo le enseñé, pero no hizo caso. Pero sus equivocaciones van a ser menores que cuando los exponen, cuando los priva de este consejo, de esta guía, va a estar más expuesto, ¿no? Porque se va a encontrar con muchas cosas que desconocía. Entonces, ¿cuál es el propósito de la instrucción? Nos enseña la Torá. ¿Me ayuda Laura Jessica con la siguiente imagen, por favor? Proverbios 5, 1, 2. Nos habla de este propósito. En Proverbios vamos a encontrar muchos ejemplos. De hecho, los Proverbios ayudan mucho a los padres a cómo guiar, cómo orientar, cómo aconsejar y cómo hablarle a un hijo. Le dice, ¿cuál es la intención precisamente de la instrucción? La intención o propósito de la instrucción es comunicar, guiar, dirigir, orientar. Busca asegurar que la parte receptora cumpla lo que se le quiere transmitir, ¿no? Entonces, en este proverbio, por ejemplo, nos dice, atiende, hijo mío. Mire la forma como lo habla. Atiende, hijo mío, lo que te enseña mi sabiduría, mi saber. A eso se refiere mi sabiduría, mi saber, lo que yo sé. E inclina tus oídos a los documentos de mi prudencia, para que observes mis consejos y no se aparten de tus labios mis instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es la enseñanza. Cómo se transmiten los conocimientos, las habilidades y estas experiencias. En este caso, bien sea un maestro, bien sea un padre, cualquier persona que te quiere enseñar, cómo lo transmite. Entonces, por eso se llama el arte de enseñar, es esto, cómo se transmite esa enseñanza, lo que yo sé, lo que he aprendido, cómo lo doy a conocer, cómo lo transmito a otra persona. Entonces, luego viene la parte de la corrección, porque dice, mediante la enseñanza se enseña, se comunica, se corrige. Nos dice Proverbios 1:8, nos dice, oh hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no deseches las advertencias de tu madre. Entonces, cuando habla de corrección, dice, cuando tú tengas que corregir a un hijo,
la corrección es el resultado o es el proceso para enmendar o rectificar aquello que pueda estar haciendo mal. Y esta corrección, de hecho, nosotros que hemos visto, nosotros mismos que nos hemos estado estudiando Musar y todo lo que hemos estado en un proceso de corrección. Ya con cuántos años, pero cuando se hace a la edad temprana, como dice, sus errores van a ser menos, van a menguar. O sea, nosotros, tal vez nuestros errores fueron mayor a cuando un niño es corregido. Entonces, por eso dice la corrección. ¿Y cómo lo dice? Por eso Proverbios 1:8 dice, oh hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. Porque habla de eso, de que el padre debe dirigir a ese hijo, a la corrección, a su hijo. Luego dice Proverbios 3:11, mediante la enseñanza se reprende. Y dice Proverbios 3:11, no rehúses, hijo mío, la corrección de Dios, ni desmayes cuando Dios te castigue. Porque Dios disciplina a los que ama como los hace, como a los que tiene defecto, como lo tiene un padre por su hijo. Entonces habla de que así como un padre debe reprender a su hijo cuando no está haciendo algo correcto, así lo va a hacer Dios en algún momento. Tal vez a nosotros Dios nos ha disciplinado, nos ha corregido. Entonces, como dice, si no lo hizo tu padre, lo hará Dios, pero alguien lo hace. Entonces, por eso dice, cuando se reprende, es este llamado de atención, porque se desaprueba una conducta incorrecta para evitar que se siga repitiendo. Por ejemplo, alguien que roba, ¿cuál va a ser la corrección? ¿Ir a la cárcel? Eso lo va a llevar a corregirse, porque va a llevarlo a rectificar, va a llevarlo a reaccionar muchas veces. Entonces, así dice, va a buscar cómo amonestar, cómo desaprobar esas conductas a su debido tiempo. De hecho, hay bastante, por eso digo, casi todo proverbio es una enseñanza para los padres. Mediante la instrucción se guía. Para este Proverbios 4:10 dice, hijo mío, escucha y recibe los documentos para que logres muchos años de vida. Te mostraré el camino de la sabiduría, te guiaré por la senda de la justicia. Entonces habla de eso, guiar al hijo por la senda, por el camino correcto. Entonces ese es el propósito de la enseñanza, ¿no? Enseñar, guiar, orientar, reprender, para velar por él. Entonces, educar y adoctrinar es diferente. A nosotros nos han adoctrinado en América Latina, pues, generalmente. Entonces, educar, ¿qué es? Es dirigir, encaminar, es desarrollar precisamente esas facultades intelectuales. Por cuando se dice estudiar es precisamente llevar a que la persona analice, que cuestione el pensamiento crítico. Eso es educar. Pero cuando yo quiero adoctrinarlo, es solamente lo que yo digo. Entonces, para ese ejemplo es otro, que ahorita dice, es inculcarle la idea o el propósito y limita la capacidad intelectual de la persona y no fomenta el análisis libre. Entonces, por ejemplo, cuando un padre o una madre le dice, no hagas eso, muchas veces los hijos o los niños dicen, ¿por qué? No, porque no, le responden los papás, no porque yo soy su papá y punto. No porque, no y no. Pero no hay una respuesta en sí. No hay una coherencia. De hecho, cuando dice no, esta respuesta no ayuda a razonar al niño, no le ayuda a que el niño comprenda por qué es no. Entonces el niño luego vuelve y lo hace y ya te dije que no, pero nunca le dijo la razón. Entonces ahorita vamos a ver cómo enseña la Torá en estos casos. Entonces, por eso dice el padre, no debemos buscar adoctrinar. Cuando yo le digo al hijo no, estoy adoctrinándolo. No porque no. Entonces lo adoctrino a que es un no y ya. Pero cuando yo educo, le enseño a que él piense y le doy respuesta de la razón del por qué no debe hacerlo. Entonces, para eso dice, esto es darle la herramienta necesaria para llevar al hijo a triunfar y no limitarlo. Entonces, para eso me ayuda Laura Jessica con la siguiente imagen, por favor. Encontramos en el libro de Shemot, capítulo Éxodo 35, 34, 35, que el Eterno le otorgó sabiduría, la capacidad de enseñar en su corazón en él a Bezalel y a Joliat, hijo de la tribu de Dan. Le colmó de sabiduría para hacer toda labor de tallador, diseñador y recamador de lana turquesa, lana púrpura, carmesí, lino fino, tejedor, hacedor de toda artesanía y confeccionador de diseños. Aquí si vemos, nosotros se resaltó la palabra clave, capacidad de enseñar, porque esto es el arte de enseñar, es una capacidad que se da de transmitir. ¿Para qué? Ahí está resaltado, para hacer
¿Para qué se le dio esa sabiduría? No se le dio la sabiduría porque sí, así como si dijéramos no porque no, o sí porque sí, sino que dice la capacidad de enseñar es para hacer, la razón, que es precisamente la capacidad que dice la Torah, es considerar la obligación, el fundamento, el mérito de la responsabilidad de que el estudio de la Torah tiene un propósito. Como propósito último es la transmisión de estos conocimientos. Entonces dice, ¿para qué se le dio sabiduría? Para que transmitiera conocimiento, para que hiciera algo que iba a ser necesario. Y entonces esto es darle herramientas necesarias para la vida. Cuando yo preparo a un hijo, eso es educar, darle herramientas. ¿Para qué? Para que haga, hacer. Entonces esa es la capacidad de enseñar que nos habla la Torah. También tenemos otra imagen que me ayude Laura Jessica, por favor. Moshe Rabbeinu, el maestro por excelencia, se llama así porque es el maestro transmitiendo la Torah. Cuando dice transmitir es eso, el arte de enseñar, como transmite la sabiduría. Entonces, el libro de conocimiento y sabiduría que Moshe Rabbeinu transmitió y la ley oral al pueblo de Israel, esto es el arte, cómo se transmite, cómo se debe hacer, cómo se realiza, para qué se realiza. Entonces, en la Torah encontramos Devarim 6, 1 versículo del 1 al 3, que dice, este es el mandamiento de los estatutos que el Eterno tu Dios ordenó enseñarles, para que fueran llevados a cabo en la tierra la cual pasan allí para heredarla, a fin de que teman al Eterno su Dios, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días, a fin de que sean prolongados tus días. Entonces, aquí vemos, está resaltado el propósito. Hashem ordenó que enseñar. Ahí está la intención, la enseñanza. Pues siempre debemos mirar la intención. ¿Para qué? Para que fueran llevados a cabo, la acción. ¿A fin de qué? Teman al Eterno su Dios. O sea, aquí le habla de que el propósito, el objetivo de la enseñanza es temer a Hashem, para guardar todos sus mandamientos. Entonces siempre dice, es la forma como se debe dar la instrucción. Educar es eso. Porque, como dije, adoctrinar es simplemente decirle, no hagas eso porque no. No le estoy dando razones. Pero cuando yo educo, como lo hace aquí Moshe Rabbeinu, dice, enseñó para qué. Como lo miramos también en el texto de Joliat, le dio sabiduría para qué, para que hicieran una labor, le ordenó enseñar para qué, para que se realicen mandamientos en cierta labor. Entonces dice, a fin de que teman, el propósito, la intención. Entonces siempre la instrucción cuando se da, se debe dar clara y precisa, precisamente para lograr transmitir lo que yo quiero dar a conocer. No puedo limitar a una persona diciéndole no puedes o no porque no le estoy diciendo razones. Esto es adoctrinamiento. Entonces la enseñanza de la Torah describe esto como un legado. Por eso es que la Torah para el pueblo de Israel es herencia. Y se dice, de hecho se menciona que los noajidas no hemos legado esta enseñanza. Entonces nosotros como noajidas de esta generación que estamos despertando, que no anteriormente no se escuchaba del noajismo, pero entonces, ¿qué vamos a legar? Nosotros un día envejeceremos y moriremos, y si no legamos esto, si no dejamos que la generación que va a continuar, entonces no estaremos asegurando este trabajo que se está realizando. Aquí terminaría todo, si no lo... Entonces, por lo que transmitir el mensaje como debemos hacer, para esto es precisamente como se ha iniciado este proyecto, el proyecto de Noah Kids, para que quede un legado a las generaciones que están levantándose, las que se han de levantar, para que trabajemos con las generaciones que están levantándose. Entonces, este es el propósito que yo quise transmitir, este arte de enseñar, cómo se debe transmitir la enseñanza. Lo que se busca con la enseñanza es dar a conocer un conocimiento, por eso no se debe limitar a un hijo diciéndole, como en el caso, tú no puedes, lo hiciste mal, vuélvelo a hacer. No, si yo no sé transmitirle cómo debería hacerlo correctamente, por ejemplo, yo no lo puedo hacer correctamente el círculo, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar una ayuda, voy a coger una moneda y me va a quedar perfecta. Hice con la moneda perfecta y lo hice. Entonces, no es que no se pueda, sino es la herramienta que use para lograrlo.
Entonces, es la forma como nosotros debemos no limitar a un niño diciéndole no puedes, no se puede lograr, no eres capaz, no se debe comparar a un niño con otro niño, con el hijo de la vecina, que este sí pudo y este no, porque existe el ritmo de aprendizaje. No sé si alguno ha escuchado, si no, pues sería bueno que lo investigue. El ritmo de aprendizaje es que no todos tienen el mismo proceso de aprendizaje, pero todos tenemos la capacidad de aprender. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno,